¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente problema, en donde tenemos que aplicar el método de las fuerzas. Vamos a colocar primero los materiales, bueno, casi como siempre en todos los videos, estamos colocando que el EI va a ser constante. Así que si ustedes trabajan algunos ejercicios de esta manera, pero le dan el módulo de elasticidad y la inercia, solamente es cuestión de reemplazar. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Bueno, el primer paso va a ser identificar o generar la hiperestaticidad o los grados de hiperestaticidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto de acá? Me va a permitir a mí identificar cuántas reacciones puedan ser que sea hiperestático, puede ser que sea estable, como inestable, entre otras cosas más. Recuerda que para vigas la fórmula va a ser la siguiente. El grado de hiperestaticidad total, que es igual al grado de hiperestaticidad externo. La fórmula es el número de reacciones menos 3 más las ecuaciones especiales. Ecuaciones especiales generalmente son cuando hay rótulas. En este caso acá no hay ninguna rótula, así que vamos a colocar que vale 0. El valor de las reacciones, un apoyo fijo tiene 1, 2 reacciones, 3, 4 y 5. Bueno, su apoyo móvil tiene una reacción vertical. Coloco 5 menos, 3 más, 0, ya lo habíamos indicado. Finalmente, ¿cuánto me estaría dando este grado de hiperestaticidad? Ya sea total o externo, que es lo mismo. Un valor de 2, ¿no? El de segundo grado. En conclusión, la estructura es hiperestática de segundo grado. Ahí está, ¿no? Hiperestática de segundo grado. Una vez que ya identifiqué de qué grado es hiperestático la estructura, vamos al paso número 2, que es elegir justamente la incógnita, o en este caso va a ser dos incógnitas porque es de segundo grado. ¿Qué es lo que hago? Dibujo nuevamente la misma viga, coloco los apoyos que corresponden y lo que tengo que hacer acá es isostatizar la estructura, elegir mis incógnitas. El apoyo fijo sí se va a mantener, es casi normal. Sin embargo, tengo que quitar dos reacciones verticales. Yo voy a quitar las dos reacciones del medio. A mi punto de vista creo que es un poco más accesible. O también pueden tomar en cuenta estos dos apoyos. En realidad es de la forma que ustedes más quizás eh, les sea mucho más fácil, sea un proceso más dable para ustedes. En este ejercicio yo voy a elegir las dos reacciones del medio. Se isostatiza y se coloca el valor o las cargas. En este caso, este de aquí, el punto B, lo voy a denominar mi incógnita 1, x1, y la reacción vertical del punto C sería x2. Ya identifiqué qué incógnitas voy a trabajar. Vamos a seguir con el tercer paso, que es generar las ecuaciones de compatibilidad. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cómo serían esas ecuaciones? Colocamos los diferentes estados que le va a corresponder. Por ejemplo, cuando era con una incógnita, solamente iba a tener dos estados, el estado 0 y el estado 1. Pero ahora tiene dos incógnitas, entonces va a tener el estado 0, va a tener el estado 1 y finalmente va a tener el estado 2. Vamos a moverlo un poco más hacia la derecha, para que sea más presentable. Y bueno, para el estado 0 voy a dibujar nuevamente la misma estructura, el apoyo fijo, pero no voy a tomar en cuenta las dos reacciones, pues porque estamos indicando que esas son nuestras incógnitas. No va a haber ningún apoyo y acá finalmente tenemos el apoyo móvil. Y para el estado 0 se va a considerar las mismas cargas reales que está actuando en la estructura. Voy a colocar las letras mejor. Este sería A, B,
C y D. Para el tramo AB hay una carga rectangular que es de 16 toneladas por metro. Acá en el punto medio hay una carga puntual que vale 20 toneladas. Y finalmente la otra carga rectangular que vale 10 toneladas por metro. Ya he colocado el tipo de viga con la que voy a trabajar. Y luego para el estado 1, nuevamente dibujo la misma viga, pero en este caso ya no se cuenta las cargas reales. Se va a colocar justamente, si es estado 1, el valor unitario o esa carga unitaria en el punto donde he elegido mi incógnita. Por ejemplo acá, x1. En el punto B voy a enumerarlos para que se identifique. En el punto B he elegido mi primera incógnita, x1. Le voy a colocar un valor unitario. Y luego para el estado 2 también dibujamos el apoyo móvil. Obviamente que se va a mantener esta configuración porque así lo hemos indicado. O sea, aquí es A, B, C y D. Y justamente ahora la carga unitaria se va a aplicar en el punto donde he elegido mi segunda incógnita, que es la reacción del punto C. Y colocamos el valor de 1. Ahí está. Una vez que ya identifiqué qué cargas se va a aplicar en cada viga, lo único que tengo que calcular son las ecuaciones de momento. Voy a colocar las longitudes 5, 5, 2, 2. Este de aquí es 5, 5 y este el 2, ¿no? Igualmente acá 5, 2 y 5. Acá también. Este 5, este el 2, este el 2 y 5. Lo primero que tengo que hacer entonces sería hallar las reacciones para luego calcular los cortes. En este caso, bueno, tenemos que aplicar sí o sí las condiciones del equilibrio. Eso quizás tome un poco de tiempo a veces porque es parte de estática. Vamos a calcularlo igualmente. Voy a considerar mis dos reacciones. Recuerda que el apoyo fijo tiene una reacción horizontal, sin embargo, como no hay fuerzas horizontales, va a valer 0. Lo denominamos AY, en este caso sería DY. A ver, aplicamos sumatoria de momentos en el punto A. Antihorario es positivo igual a 0. Sería DY por toda la distancia 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué más sigue? Esta carga rectangular tengo que hallar su fuerza resultante, que sería 10 por 5, 50 toneladas, y este se ubica a la mitad, que sería 2,5. Igualmente acá, 16 por 5, si no me equivoco es 80. Sí, 80. Y también se ubica en la mitad, que sería 2,5. Igualmente es para el otro lado. Esta fuerza va hacia abajo, me ejerce un momento horario, va a ser negativo. Menos 50 por 2,5 más 2, luego más 2 y finalmente más 5 porque ahí estoy aplicando momento. Sería 11,5. Luego la carga de 20 también va hacia abajo hasta el punto A para tomar momento sería horario. Menos 20 por 2 más 5, 7. Finalmente esta fuerza que es menos 80 por 2,5. La misma fuerza que produzca momento e igual a 0. Despejamos la reacción de Y. Vamos a ver qué valor nos estaría dando. Y me da una reacción vertical, a ver, de 65,357. Vamos a trabajar con 3 decimales. Su unidad, toneladas, medio positivo, es correcto entonces que va hacia arriba. Ya tengo la primera reacción. ¿Cómo calculo la reacción en AY? Bueno, aplican sumatoria de fuerzas en Y. Y acá lo voy a hacer un poco más rápido. Sumo todas las fuerzas que van hacia abajo, sería 80 más 20 más 50. Sería 150. Y abajo, ¿cuánto tenemos? 65,757. Necesito una fuerza vertical que también sea hacia arriba para que el sumado sea 150. Así que vamos a restar. Y la reacción allí sería 84,643 toneladas. Ahí está la reacción.
Podemos comprobar quizás si las reacciones son correctas, ya que recuerda que si las reacciones están mal, prácticamente todo el ejercicio sería en vano. A ver, creo que ya lo tengo graficado. Bueno, este es cuando tomo en cuenta todos los apoyos. Vamos a eliminar algunos apoyos para ver si es correcto entonces esas reacciones. Ahí está. Calculamos las reacciones. 65,357, ¿sí? Lo que vemos, sí, hemos considerado esa reacción, está bien. Y el otro es 84,643. También, ¿no? 84,6429, que redondeado obviamente a 3 decimales sería 3. Vamos a colocarle 3 decimales mejor. Ahí está. Ahora sí. Bueno, es correcto. Entonces voy a colocar nuevamente los apoyos para posteriormente ver cuánto serían esas reacciones, porque recuerda que las dos incógnitas justamente se va a generar en estos dos apoyos. A ver, continuamos. Las reacciones son correctas. Tengo que hallar también las reacciones para el estado 1, para el estado 2 y así sucesivamente. Bueno, sumatoria de momentos en el punto A. Todavía no sé en qué sentido van. Yo voy a asumir que van hacia arriba, ¿no? A Y, tampoco hay reacción horizontal, aunque sería de Y. Sumatoria de momentos en A, antihorario positivo igual a 0. Sería dy por toda la distancia, que es 14. Luego esta fuerza nada más también va hacia arriba, más 1 por 5 igual a 0. Despejamos la reacción de y, solamente sería menos 5 sobre 14, va a ser negativo. Menos 5 sobre 14, recuerda que esta unidad es adimensional, no tiene unidad. Negativo medio, quiere decir que la reacción de y no va hacia arriba, sino abajo. ¿Cuánto vale? No, negativo ya no, porque ya lo estoy considerando hacia abajo. Sería 5 sobre 14. Igualmente, a ver, para no confundirnos quizás tanto en colocar fracciones, a veces uno se equivoca, ¿no? Al colocar las fracciones a veces tiene uno ese temor, así que vamos a considerar los decimales. Menos 5 sobre 14 sería menos, a ver, el negativo no tiene nada que ver, 0,357. Ya, con esos decimales vamos a trabajar. Esto de acá borramos. Ya conozco la reacción de Y. Te das cuenta que es 0, y tanto. Y acá tenemos una carga que va hacia arriba de 1. 1 es mayor. Entonces necesito una reacción vertical que también vaya hacia abajo. A Y. Tengo que restar 1 menos 0,357. Me da una reacción finalmente de 0,643. Ahí está, hacia abajo. Ya calculé las reacciones, igualmente va a suceder acá. Aplicamos sumatoria de momentos en el punto A. Antihorario positivo igual a 0. Ya por lógica te da, ¿no? Que acá la fuerza no debería ir hacia arriba, porque me va a dar negativo. Voy a asumir que va hacia abajo. dy sería menos dy por 14 más 1 por, sería 4 más 5, 9. E igual a 0, no hay más fuerzas. Despejamos dy, ¿cuánto sería? Es 9 sobre 14. Me da 0,643. Ahí está. Y es parecido, como te das cuenta, a esta misma viga del estado 1. Así que si esto es 1 hacia arriba y este es 6,643, por lo tanto la reacción a Y va a ser también igual que de Y, ¿no? 0,357. Sumamos estas dos reacciones, finalmente me va a dar el valor de 1. Ahí está. Ahora sí, como hemos calculado ya las reacciones, puedo aplicar los cortes correspondientes. El primer corte va a ser para este tramo, porque hay una carga distribuida. El segundo corte se da en ese otro tramo de aquí. Y finalmente, bueno, aunque hay dos cortes más, ahora voy a tomar la parte derecha. Acá hay un tercer corte. Finalmente el cuarto corte.
Vamos a trabajar con 4 cortes. Aparentemente se hace un poco más difícil, pero bueno. A ver, corte 1. El intervalo va a ser de 0 hasta el punto B, que es 5. Volvemos a copiar en la carga distribuida la reacción que vale 84,643. Este es el corte X, un corte de izquierda a derecha, la cortante va hacia abajo y el momento antihorario. Este valor es de 16 toneladas por metro. Entonces tengo que hallar la reacción o la fuerza resultante, digo 16 por X, esto se ubica a X medios. ¿Cómo hay el momento? Siempre el tic que les he dado. El momento va a ser igual, los momentos que sean opuestos al corte va a ser positivo. Y los momentos que van en el mismo sentido va a ser negativo. Esta fuerza me va a generar un momento en sentido horario y es opuesto al corte. 84,643 por X. Y esta fuerza va hacia abajo sería menos 16X por X medios. Ahí lo tenemos. Hemos calculado el primer momento para el corte 1. Y así sucesivamente, ¿no? Con el corte 2, con el corte 3 y el corte 4. Corte 2. Ahora el intervalo va a ser de donde culminó el primer corte, de 5, se le suma hasta la carga de 20, que sería 2. 5 más 2, 7, ¿no? De 5 a 7. Nuevamente vuelvo a dibujar la reacción de acá, 84. Esta es la carga distribuida. Y bueno, la carga puntual no se va a aplicar, ¿no? Porque está después del corte. También la cortante hacia abajo, el momento. Esta distancia ya sabemos que es 5. Esta acá es 16. Y la distancia X. Lo mismo. Hay la fuerza resultante. 16 por 5 era 80. Y ahora no hay más fuerza, ¿sí o no? Entonces vamos a calcular el momento. Este es el momento 2. Este fue el momento 1. Lo mismo, 84 por X. Y esta fuerza va hacia abajo. Pero recuerda dónde está ubicado. A 2,5, ¿sí o no? Pero yo necesito la distancia desde este punto hasta el corte. Y si yo sé que esta distancia es 2,5, entonces sería X menos 2,5. Esa es la distancia desde este punto hasta el corte, ¿no? Porque justamente acá es 2,5. Sería menos 80 por X menos 2,5. Ahí tenemos para el momento 2. Igualmente para el corte 3, vamos a hallarlo. Va a ser de 0 a 5, justamente el punto D hasta el punto C. La carga vale de 10 y la reacción 65. 65,357. Entre la viga, justamente acá está la carga distribuida. Vale 10 toneladas por metro. El corte de derecha a izquierda, la cortante ahora va hacia arriba y el momento es horario. Todo esto es la distancia de X. Hay la fuerza resultante, 10X, y se ubica en la mitad, X medios. Hallamos la función del momento, el momento número 3. También esta fuerza produce un momento hasta el corte en el sentido antihorario y es opuesto al corte, porque el corte es horario, así que va a ser positivo. Por X, y esta fuerza me produce un momento en el mismo sentido. Menos 10X por X medios. Ahí tenemos el corte número 3 para su momento. Y finalmente el corte número 4. Sería igual, ¿no? De 5 hasta la carga, 2 metros, de 5 a 7.
Volvemos a dibujar la misma reacción. La carga de acá, que es de 10 toneladas por metro, y bueno, el corte hacia arriba y el momento. Colocamos la distancia de X. Esta distancia vale 5. 10 por 5 va a ser 50. Se ubica en la mitad. 2,5, 2,5. Y lo que necesito hallar es la distancia desde la carga hasta el corte. Si sé que hasta acá el 2,5, esta distancia sería X menos 2,5. Ahí está. Ya tengo esa distancia. Momento 4. Este va a ser positivo por X. Finalmente, menos 50 por X menos 2,5. Ahí está. Y de esa forma hemos hallado el momento número 4. Quizás para el estado 0 sí toma un poco de tiempo en realidad, si se dan cuenta. Ya para el estado 1 y el estado 2 quizás ese tiempo se reduzca un poco. Así que voy a presionar un poco los cálculos. Voy a decir de frente corte 1. Ya sea el intervalo, si no va a ser el mismo, para no estar repitiendo. Igualmente vamos a ver de acá. Creo que ya todos saben la mecánica, solamente hay una fuerza. Me va a ejercer, si yo aplico el corte acá, ¿no? El momento es antihorario. Y así sucesivamente, ¿no? Con todos los cortes. Bueno, esta fuerza va hacia abajo, me ejerce un momento en el mismo sentido, va a ser negativo, ¿no? Digo, momento 1 menos 0,643 por X. Ahí está. Luego, para el corte 2, va a ser algo similar. Hago el corte acá, en el momento. Este va a ser lo mismo. Sería menos 0,643 por X. Y justamente esta carga de 1 va hacia arriba. Me produce un momento en el sentido horario. Va a ser positivo. Más 1 por... Y necesito hallar la distancia. ¿Cuál sería la distancia? Recuerda que hasta la carga de 1, esto de aquí, ¿cuánto vale? 5 metros, ¿sí o no? ¿Y el corte de dónde es? Desde el punto A hasta acá. El corte. ¿Cuándo es esa distancia? Necesito desde el punto B hasta el corte X menos 5. Así de simple. No hay tanta ciencia ahí. X menos 5. Ese es el corte 2. Y de la misma forma va a ser ahora para el corte número 3. Esta fuerza va hacia abajo, el corte sería más o menos así. Tiene el mismo sentido, va a ser negativo. Menos 0,357 por X. Y si yo aplico el corte 4, te das cuenta que no hay cargas en todo ese tramo. Así que va a ser lo mismo, solamente la primera fuerza. Creo que sí se entiende esa parte. Igualmente ahorita voy a dar un pequeño detalle. Este es el corte 3. Ya. Y si aplico el corte 4, va a ser lo mismo porque no hay más cargas. La distancia va a ser prácticamente de la misma forma, ¿no? Para este corte 3, el X. Ahora el corte 4, también X. Y no hay cargas, así que va a ser lo mismo. Bueno, ya hemos hallado para el estado 1. Te diste cuenta que es un poco más rápido. Y finalmente para el estado 2, vamos a hacer lo mismo. Corte 1, ya sé cuánto es el intervalo. Va hacia abajo, va a ser negativo. Menos 0, a ver, menos 0,357 por X. Te das cuenta que si aplico ahora el corte 2, también va a ser lo mismo, porque no hay otras cargas, ¿no? En ese tramo. Corte 2. Es lo mismo. Vamos al
corte número 3. Esta fuerza va hacia abajo y el corte, el momento es en sentido horario, tiene el mismo sentido, va a ser negativo. Este negativo 0,643 por X. Finalmente ya el último corte, que es el corte número 4. Empezamos con la misma fuerza hacia abajo. Este es el corte número 4. Negativo. Esto de acá se mantiene, menos 0,643 por X. Pero acá hay una carga de 1 y va hacia arriba. Y esa fuerza va a producir un momento en sentido antihorario, que es opuesto al corte, que sería horario. 1 por, necesito esta distancia. Esta carga se ubica a 5 metros y todo el corte es X. ¿Cuánto sería la distancia? X menos 5. Positivo, 1 por X menos 5. Más 1 por X menos 5. Ahora sí. Una vez que hemos calculado ya todos los cortes, vamos al paso número 4, que sería el cálculo de las deformaciones. En este caso, como son dos incógnitas, la fórmula va a variar. Para eso necesito hallar lo siguiente: el delta 0,1 y también el delta 0,2. De la misma forma, la deformación 1,1 como la deformación 2,2. Y finalmente, la deformación 1,2, que es igual a la deformación 2,1. En sí necesito 5 fórmulas, ¿no?, que aplicar. Vamos a explicar cómo sería ese proceso. Para el delta 0,1 va a ser la integral de 0 a una longitud determinada, la ecuación del momento del estado 0 por el momento del estado 1 por un diferencial de x sobre y. El delta 0,2, la integral de 0 a L, la ecuación del momento del estado 0 por la ecuación del momento del estado 2. También se divide sobre la y. La deformación 1,1, la integral de 0 a L del momento del estado 1 por ese mismo momento del estado 1. La deformación 2,2, 0 a L, el momento, la ecuación del momento del estado 2. A ver, para que no se entienda, para que no se confunda, parecía un exponente, no. La ecuación del momento del estado 2 por la misma ecuación del momento del estado 2. Diferencial de x sobre y. Finalmente, la deformación 1,2 o deformación 2,1 va a ser la integral del 0 a L del momento del estado 1 multiplicado por el momento del estado 2. Y así viceversa. En realidad es solamente cuestión de calcular uno de ellos, y si ya tengo uno, prácticamente el otro va a ser el mismo, por el diferencial de x sobre L. Solamente cuestión ahora de ir multiplicando, creo que ya se entendió. Por así decirlo, voy a darle unos colores. Para el delta 0,1 necesito multiplicar el momento del corte 1, del estado 0 obviamente, por el momento del corte 1 del estado 1. La integral va a ser de 0 a 5, le corresponde ese corte, y luego se multiplica por el diferencial de x dividido sobre la y. Solamente voy a colocar quizás una columna y ya lo otro se sobreentiende. A ver, primer corte de 0 a 5. Este momento es, a ver, mejor lo voy a copiar.
Vamos a copiar esto de aquí, porque va a ser un poco extenso en realidad. Multiplicado por el momento 1 del corte 1. Ahí está. Cerramos paréntesis por el diferencial de x. Y el y, como va a ser constante en realidad, lo pueden separar. O sea, al final ya lo coloco. Y lo estoy sacando de la integral, porque es un valor constante. Y luego esto de aquí se va a tener que sumar nuevamente para el integral. Ahora del corte 2, que sería de 5 a 7. Por el corte 2 también del estado 1. Y la misma mecánica para el corte 3 sería también el corte 3 del estado 1 más el corte número 4 por el corte 4 del estado 1, este de acá, y así sucesivamente en realidad. A ver, lo que voy a hacer acá para quizás no generar un poco de extensión del tiempo, lo que voy a hacer es aplicar mi calculadora. Yo lo voy a desarrollar acá, mientras que ustedes pueden comprobar. Solamente voy a multiplicar lo que ya he mencionado y voy a colocar el valor final. Pero voy a explicar también paso por paso con cada uno de los demás. Ahora vamos a ver cuánto me estaría dando. Integral de 0 a 5. 84,643 por x menos 16x por x sobre 2 multiplicado por menos 0,643 por x. Ya, a ver, este primero me está dando. Miren, lo que va a pasar ahorita quizás es que algunos decimales, como estoy trabajando con 3, quizás si hubieran trabajado con fracciones, que a veces, como les digo, ¿no? Puede ser un poco molestoso. Pero en realidad la variación casi es mínima, en realidad no es que sea una diferencia muy grande. Así que por ese lado no va a haber ningún problema. A ver, ya he operado esto de aquí, bueno, tengo que seguir sumando. La integral del corte 2, 84,643 por x, menos 80 por 80 por x menos 2,5. Multiplicado por el corte 2, que es menos 0,643 de x más 1 por x menos 5. Ahí está. Tengo que sumar ahora el corte 3. Va a ser de 0 a 5. 65 menos 10x por x medios multiplicado por menos 0,357 por x. Finalmente el corte 4 va a ser de 5 a 7. De 5 a 7. También, ¿no? 65,357 de x menos 50 por x menos 2,5. Todo esto de aquí multiplicado por el corte 4, que es menos 0,357 por x. A ver, esperemos que sea correcto en realidad. Igual si llego a tener un error, le daré pausa y al final lo corrijo, para que ustedes vean dónde quizás ha sido el error. Ya he sumado esos momentos y me está dando el siguiente valor. Sería menos 4392,479. ¿Qué unidades les corresponde? Bueno, deben tener en cuenta ya en algunos videos que he explicado. Para el momento va a ser toneladas por metro. Para el momento del estado 1 no tiene unidad de fuerza, pero sí se multiplica por la distancia, es metros. Y luego el diferencial de x, que también sería metros. Finalmente sería toneladas por metros al cubo.
dividido sobre el EI. Ahora para el delta 0,2, la misma mecánica, el momento del estado 0, y ya no va a ser ahora por el momento del estado 1, sino por el momento del estado 2. Igualmente, corte 2, el de acá, por el corte 2, su momento 2, para el estado 2. Corte 3 del estado 0 por corte 3 del estado 2. Y así sucesivamente. Bueno, de igual forma voy a sumar para comprobar. A ver, integral de 0 a 5, 84,3 por x, 16 por x medios, por menos 0,357 por x. Ya, esto de acá sumo. Ahora el corte 2 va a ser de 5 a 7, 84 por x menos 80 por x menos 2,5 multiplicado por menos 0,357x. Vamos a sumar el corte 3 de 0 a 5, 65,357x menos 10x por x medios multiplicado por el corte 3, que es menos 0,643. Finalmente sumamos el corte número 4 de 5 a 7. También copiamos nada más. 50 por x menos 2,5 por el corte 4, que sería menos 0,643 de x más 1 por x menos 5. Ya, me ha dado este valor. A ver, espero que sea correcto. A ver, esto de acá me da también negativo, menos 4276,271, y también le va a corresponder la misma unidad, toneladas por metro del cubo sobre EI. A ver, déjenme comprobar nuevamente, creo que este último valor, no sé si he colocado bien algún dato. Sí, sí es correcto. Ya. Ahora para la deformación 1,1, el criterio sería entonces de la siguiente manera. El momento 1 del estado 1 por el momento, mejor para no confundirlo, el momento del estado 1 por ese mismo momento. Acá está. Estado 1, multiplico el momento, ahora voy a darle un color de verde, el momento del corte 1 multiplicado por ese mismo momento de ese corte, del estado 1. Luego el corte 2 por el corte 2 del estado 1 y así sucesivamente. Sumo el corte 3 y finalmente el corte 4. Creo que ya se entendió esa lógica. Voy a integrar. La primera va a ser el corte 1 de 0 a 5 de menos 6,643x por ese mismo momento, o lo elevan al cuadrado, que es lo mismo. Luego sumo el corte 2, que es de, a ver, de 5 a 7 menos 0,643x más 1 por x menos 5. Todo esto aquí elevado al cuadrado. Más el corte 3 sería de 0 a 5 menos 0,357 de x al cuadrado. Finalmente el corte 4, que es de 5 a 7. De 5 a 7 de menos 0,357 de x, todo esto elevado al cuadrado. Ya, me está dando el siguiente valor, 48,22. ¿Qué unidad ahora le corresponde? Recuerda que acá el m del estado 1 no tiene unidad de fuerza, pero sí longitud, porque se multiplica por la distancia. También acá m al cuadrado, y por el diferencial m al cubo, dividido sobre el EI. La deformación 2,2 va a ser el mismo criterio.
Estado 2, momento 1 del estado 2 por ese mismo momento. Corte 2 también, al cuadrado. Corte 3 y así sucesivamente. Voy a operar 0,5 menos 0,357 de x al cuadrado. Más el corte 2 que es el de 5 a 7 menos 0,357x al cuadrado. Más el corte 3 que es el de 0 a 5 menos 0,643 de x al cuadrado más el corte 4 que es de 5 a 7 menos 0,643 de x más 1 por x menos 5 al cuadrado. También me da el mismo valor prácticamente. 48,22 sobre E. Y esto de acá es metros al cubo. Finalmente la deformación 1,2 o 2,1 ahora debería ser de esta manera, ¿no? Multiplico el momento 1 del estado 1 por el momento 1 del estado 2. Luego el momento 2 del estado 1 por el momento 2 del estado 2. Entre ambos momentos se va a multiplicar, nada más. La misma integral. A ver. Integral de 0 a 5 menos 0,643 por x por menos ese momento. Ya. Más integral del corte 2 de 5 a 7. A ver, acá sería menos 0, por x más 1 por menos 5 por menos 0,357 de x. Sumamos con el corte número 3. Va a ser de 0 a 5. Acá sería menos 0,357 por menos 0,643 de x. Finalmente sumamos el último corte que es de 5 a 7, que sería menos 0,657x por menos 0,643 de x más 1 por x menos 5. Prácticamente me está dando el siguiente momento, o digo la deformación 2,1 o 1,2 de 43,447. También va a ser lo mismo, metros al cubo sobre E. Bueno, te das cuenta que este es un proceso un poco largo en realidad, es con paciencia, tienen que realizarlo, porque si te equivocas, bueno, en alguna integral, todo estaría mal. Una vez que ya he calculado las deformaciones, pasamos al paso número 4, que es el cálculo de las incógnitas. ¿Cuál sería esa fórmula para dos incógnitas? Ahora va a ser así. El x1 por la deformación 1,1 más el x2 por la deformación 1,2 más el delta 0,1 igual a 0. Y abajo la segunda fila sería x2, no, x1 también digo, pero ahora es por la deformación 2,1 más el x2 por la deformación 2,2 más el delta 0,2. Esto aquí igual a 0. Y te das cuenta que nada más es reemplazar, ¿no? Donde el deformación 1,1 reemplazas este valor, deformación 1,2, delta 0,1. Y esto de acá se va a convertir en un sistema de ecuaciones, ¿no?, de 2 por 2. Creo que ya todos pueden calcular esto, pueden utilizar alguna calculadora, algún programa. Yo voy a reemplazar todos esos datos nada más para finalmente calcular o hallar el x1 y el x2. Vamos a ver qué valores nos estaría dando. Deformación 1,1, 28,22. Te das cuenta que el ley al final también se va a cancelar, pues, ¿no? Y acá, como te das cuenta, los metros al cubo también se van. Y me queda, ¿qué cosa? Toneladas, que es la unidad de fuerza para cada reacción. La deformación 1,2, 43,447, más el delta 0,1, es este valor, pero pasa al otro lado como con signo cambiado, ¿no? Sería positivo.
4392,479. Abajo la deformación 21, 43,447. Deformación 22, 48,22. Finalmente el delta 02, el negativo pasa al otro lado como positivo. Ahí está. Me está dando las siguientes reacciones. Bueno, esperemos que sean las correctas. Si no, igualmente tenemos que ver quizás algún error que hayamos cometido. 59,457 toneladas. Me dio positivo. Es correcto el sentido que hemos supuesto inicialmente, hacia arriba. Mientras que el X2 también me da positivo. 35,110 toneladas. También hacia arriba. Lo único que queda entonces es comprobar. Vamos a ver en el programa si es correcto estos resultados. Justamente ya lo tengo graficado. La carga de 16, de 10 y la carga puntual. Vamos a ver las reacciones. A ver, me parece que sí. Son los correctos. A ver, para el X1, ¿cuánto nos dio? 59,457. 59,472. Bueno, recuerden nada más que son decimales que no influyen mucho en realidad. Obviamente que varía un poco por el tema de los decimales, como les digo. La intención quizás es considerar todos los decimales posibles en realidad. Pero ya eso lo dejo para ustedes. Lo que yo acá trato al menos de generar o como finalidad es que sepas el procedimiento adecuado que se va a utilizar para este método. Y ya lo demás, ya lo demás es criterio de cada uno. Cuántos decimales más va a trabajar y así sucesivamente. Bueno, igual te das cuenta que son los mismos valores, ¿no? Ya, y la reacción en el punto C para el estado 2, ¿no? Acá nos dio a nosotros 35,110. Y acá sería 35,097, que ya sería 35,1, ¿no? 35,10 o 11. También es correcto entonces. Tenemos ya las reacciones. Y esa variación tampoco es grande. No es que a mí me haya salido quizás 38, 39, 32. No, no da lo mismo. 35. Solamente que acá algunos decimales que sí, no influye mucho. Bueno, ya tengo las reacciones. Es correcto. ¿Cómo calculo ahora quizás otras reacciones? Quizás me digan, quiero las reacciones en el punto A. Bueno, lo que se hace va a ser lo siguiente. Coloco reacción en A. Primero va a ser la reacción en A del estado 0. ¿Cuánto es esa reacción? 84,643 más la reacción en A del estado 1, que va hacia abajo. Como va hacia abajo va a ser negativo. Menos 0,600, a ver, menos 0,643, pero como es el estado 1, se va a multiplicar por el X1, que le corresponde 59,457. Todo esto más nuevamente ahora la reacción en A del estado 2, que también va hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo, menos 0,357, multiplicado ahora por el X2, porque le corresponde en el estado 2. En este caso es 35,110. Vamos a ver cuánto sería finalmente la reacción en A. A ver, 84,643. Acá va a ser negativo. Ahí está. Me está dando una reacción en A de 33,88 toneladas. Ya, con dos decimales. Medio positivo. Entonces, recuerda que acá inicialmente hacia arriba ha sido positivo y hacia abajo negativo. Entonces sería en ese sentido, ¿no? Hacia arriba. Vamos a comprobar. 33,877, ya. Con dos decimales, 88. Nos ha dado prácticamente también la misma reacción. Y así puedes calcular también la otra reacción. Y si ya tienes todas las reacciones, que es lo único que faltaría. Nada más graficar, pues, ¿no? Los diagramas de
fuerza cortante, momento flector. Esos temas ya se ven quizás mucho más antes, por eso ya los métodos que están viendo ahorita solamente estarían calculando quizás este procedimiento como son las reacciones que a veces no contemplamos, ¿no? Finalmente este método en realidad te das cuenta que finalmente calcula las incógnitas, así que si ya tienes las incógnitas ya puedes calcular lo que viene posteriormente. Bueno, espero que te haya servido este video en realidad. Si te gustó puedes darle like, puedes recomendarlo. Y conmigo será hasta un nuevo video. Hasta luego.